bendiciones. Tengan muy buenas tardes todos ustedes que nos están acompañando. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Quiero recordarles que estamos indagando, meditando, estamos explorando un viaje celestial a través de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Te voy a invitar a que vayas por tu Biblia para que podamos leer en el capítulo 15 lo que el apóstol Pablo escribe a estas iglesias que se están estableciendo en Roma y que nos dejan una extraordinaria guía y directriz para nuestras vidas. Estamos meditando lo que la palabra de Dios dice, cómo nos puede ayudar para poder tener una aplicación práctica en nuestra vida diaria. Elmer Villatoro, mil bendiciones, qué bueno que ya estás conectado, mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Gustavo Mónaco también te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la familia en casa. Y bueno, te invito también a que compartas este mensaje que yo considero que puede ser de gran bendición. Recuerda que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Así es de que vamos por nuestras Biblias, abrámosla en Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo en el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta preciosa carta que Pablo escribe a los romanos. Estamos en el capítulo 15, a punto de terminar ya, y estamos en el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18. Vamos a ver tres principios maravillosos que creo que nos pueden ayudar. Bendiciones, Connie Márquez también, María Esther Gamarra, mil bendiciones, gracias por sus saludos, gracias. Elmer, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la familia. Versículo 14 del capítulo 15 dice de la siguiente manera: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para hacerles recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de la obediencia a los gentiles con palabra y obras. Vemos aquí tres principios y vemos la palabra clave, vamos a decirlo así, ¿no? La palabra predominante aquí es la palabra gentiles. Vemos cómo en estos versículos se repite constantemente la palabra gentiles. Y es claro que el apóstol Pablo tenía un llamado para poder evangelizar, para poder llevar estas buenas noticias a aquellos que ignoraban las tradiciones y costumbres del pueblo judío. Hoy en día es algo muy similar lo que está sucediendo. Como iglesia a veces nos hemos centralizado a predicarnos a nosotros mismos, a testificarnos a nosotros mismos. Y yo creo con todo mi corazón que a través de esta pandemia Dios ha abierto la oportunidad para que nosotros podamos salir de las cuatro paredes, aunque sea de manera virtual, y poderle predicar a aquellos que nunca han escuchado de Jesús, o a aquellos que en alguna ocasión han escuchado pero ignoran las verdades establecidas en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, los gentiles de una o de otra manera habían escuchado, porque dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendía por toda la tierra.
Recordemos que para estos tiempos el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado y había ascendido al cielo. Para estos tiempos la fama de Jesús era conocida en todos lados. Sin embargo, no todo mundo había puesto su fe, no todo mundo había creído y no todo mundo sabía lo que verdaderamente había pasado. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a las personas que estaban siendo alcanzadas y estaban formando iglesias en sus casas. ¿Alcanzadas con qué, pastor? Alcanzadas con el conocimiento de estas buenas noticias que es el Evangelio. Las buenas noticias de que un Salvador vino, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Parece algo muy simple y parece algo muy conocido, pero no es algo en lo que todo mundo deposite su fe. Es algo muy conocido, es algo muy escuchado, pero no es algo en lo que todo mundo ponga su fe. Y es por eso que la palabra de Dios nos da una directriz en este día de lo que tenemos que hacer. Observemos juntos lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 14. Mira lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, y esto es lo que me maravilla, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y tal pareciera que esto se convierte como en una característica para poder amonestarnos los unos a los otros. Una característica que nos ayuda a poder validar que cuando vamos a animar, cuando vamos a amonestar, cuando vamos a impulsar, cuando vamos a hablar con otra persona, tenemos que hacerlo de manera sabia y correcta. Y aquí la palabra de Dios nos deja dos características: llenos de bondad y llenos de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De aquello a lo que nosotros queremos hablar. Para poder recomendar el Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Es decir, en alguna ocasión escuché a alguien decir algo muy simple y a mí me llenó de luz, ¿no? Me ayudó a poder entender este concepto. Cuando tú estás enfermo y te dan un té de manzanilla con miel y limón y lo revuelves y te lo tomas, ¿verdad? Porque tienes un poco de inflamación en tu garganta, te está empezando a dar tos. Antes de que tengas que tomar algún analgésico o algún medicamento que contenga esto que se requiere para contrarrestar una infección, antes de que haya una infección, no recuerdo ahorita el término, pero antes de que haya una infección, apenas estás sintiendo cosquillas en la garganta y alguien te dice: hey, hazte un té de manzanilla, échale 2 cucharadas de miel y exprímele un limón, revuélvelo y tómatelo. Cuando tú haces eso y te da resultado y escuchas a alguien que te dice: hey, tengo problemas en mi garganta, tengo problemas y estoy sintiendo ya cosquillas, siento como que me voy a enfermar, ¿qué le recomiendas? ¿Le recomiendas una sopa? ¿Le recomiendas una carne asada? ¿O le recomiendas aquello que te ha dado resultado? Y la moraleja es muy simple. Para poder amonestar a otra persona, para poder animar a otra persona, para poder dirigir a otra persona hacia un camino, tengo que estar lleno de bondad y tengo que estar lleno de conocimiento. Tuve que haber sido partícipe de ese té con esas 2 cucharadas de miel y ese limón para poder constatar que es efectivo.
quienes hemos constatado que el evangelio es un evangelio de paz, de amor, de bondad, que es un evangelio también quizás de sufrimiento, pero que dentro del sufrimiento tenemos paz, que dentro de la tribulación tenemos provisión, entonces llenos de bondad podemos compartir con otros. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo en capítulos anteriores está hablando de las disensiones que había con respecto a los débiles de la fe, con los problemas que estaba viendo con respecto a que si se come carne o no se come carne, si se come legumbres o no se come legumbres. Tal pareciera que no hemos aprendido la lección. Hoy mismo estamos debatiendo con respecto a que si se debería o no se debería hacer, que si las formas deberían de ser o no, si las mujeres tendrían que llevar vestido o no, si se tendrían que maquillar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día nos hemos desenfocado de lo que es verdaderamente importante, que es resaltar, acentuar que el Señor Jesucristo vino en carne y sangre, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y es a lo que tenemos que amonestar, es lo que tenemos que predicar, es lo que tenemos que compartir. La cruz, la sangre de Cristo, su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La situación es que vivimos en una sociedad en donde no hay un reconocimiento pleno de la necesidad de Jesucristo. Creemos que podemos vivir las vidas sin Cristo. Por eso, para poder recomendarlo, tuvimos que haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. No podemos recomendar algo que no hemos vivido, aunque muchos lo han pretendido así. Dos características que el apóstol Pablo deja aquí inspirado por el Espíritu Santo: bondad y conocimiento. No hacerlo por vanagloria, no hacerlo por competencia, no hacerlo por orgullo, sino llenos de bondad y de conocimiento, amonestarnos los unos a los otros. Poder tener esa confianza y esa libertad de poder acercarnos a aquel hermano o hermana y poderlo animar con el amor de Dios. Poderlo también reprender con el amor de Dios. Una vez más, llenos de bondad y conocimiento. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo hace un énfasis en un grupo de gente. Y este grupo de gente, la Biblia lo describe como los gentiles. Mira lo que dice el versículo 15 de este capítulo 15. Dice la palabra de Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¡Wow! Me llama la atención que el apóstol Pablo dice: me atrevo. Con atrevimiento, les pido perdón, pero con atrevimiento, como para recordarles, no para informarles, para recordarles, por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y al estar haciendo este estudio, meditando en esto que dice la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios tiene un especial interés por aquellas personas que probablemente han escuchado, que probablemente han sabido, pero que no llevan una relación personal con Jesucristo. Con aquellas personas que probablemente han estado relacionadas con la religión, pero no han tenido una relación personal con el Salvador. Aquellas personas que pudieran estar viviendo en desesperanza y angustia, porque esto no es más que la
ausencia de Dios. Aún los cristianos, los hijos de Dios, tenemos problemas y situaciones y circunstancias, pero no vivimos en desesperanza y angustia. Tenemos una esperanza y esta es que Dios sigue sentado en el trono. Y la esperanza que tenemos es que en este breve tiempo que tenemos en esta tierra, Dios se manifestará a través de su poder y gloria para podernos enseñar y mostrarnos el camino por el que hemos de andar. Tenemos claro que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Y esto es lo que precisamente nosotros tenemos que compartir, como dijimos, con bondad y conocimiento. ¿A quiénes? Aquellos a quienes todavía no han tenido un encuentro personal. Aquellos a quienes han escuchado, pero no han vivido. Aquellos a quienes han visto, pero han tenido una perspectiva equivocada de lo que es el Evangelio. Los gentiles de hoy en día son todos aquellos que no han tenido una relación personal con Jesús, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Nuestro llamado para cada uno de nosotros como hijos de Dios es poder ser testigos en medio de una sociedad llena de gentiles, en medio de una sociedad en donde ha habido gente por muchas situaciones, razones y circunstancias que ha decidido vivir apartado de los principios y valores que están establecidos en la palabra de Dios. Pero es tiempo de que nosotros como iglesia nos paremos firmes para poder ir por estos gentiles y poderles ser testigos. Y con amor y con bondad y llenos de conocimiento podamos ministrarles, podamos recordarles que Dios es poderoso. Recordemos que en el capítulo 1 vimos lo que el apóstol Pablo recibe de parte de Dios, diciendo que nosotros hemos visto el poder de Dios manifestado. Hemos visto el poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún que nosotros no lo queramos ver, lo que no se conoce de Dios es manifestado, pues Dios lo manifestó. Dice la palabra de Dios, para que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¡Wow! Maravilloso lo que vemos en el capítulo 1. No hay excusa. Lo que se conoce de Dios es manifestado a través de las cosas invisibles. Dios lo manifestó a través de las cosas invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. ¿Y por qué retomo esto? Bueno, retomo esto porque aquí el apóstol Pablo dice, quiero con atrevimiento hacerles recordar. No es que no se sepa, no es que no se haya visto. Todo el mundo tenemos acceso a ver el cielo, a ver las estrellas, a ver el sol, a ver los árboles. Y hay quienes han centrado su mirada en el poder de la naturaleza, en el poder del ser humano. Y obviamente se han desprendido una serie de doctrinas y una serie de sectas y una serie de ideas y pensamientos que se centran en el poder de la naturaleza y del ser humano. Y se ha ignorado el poder que está por encima de la naturaleza y del ser humano, que es el poder sobrenatural de Dios.
Y es nuestra labor como iglesia poder ir y ser testigos y hablar a los gentiles. ¿Cómo? Con palabras y con obras. Esto me encanta. Con palabras y con obras. Mira lo que dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 15, versículo 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con obras. Con palabras y con obras. A este principio yo le he puesto con palabras y con obras. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ir acompañado no solo de palabras. Y perdóneme usted si suena como un pleonasmo, pero no lo es. Porque a veces hacemos sin hacer, como a veces decimos sin decir. A veces nos hemos encontrado que nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Porque a veces podemos estar diciendo algo y expresando una cosa diferente a través de nuestras acciones. O viceversa. Podemos expresar algo de una manera mucho más contundente de lo que nuestras palabras pueden decir. Y aquí el apóstol Pablo nos deja una clara lección de que llenos de bondad y conocimiento tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder predicarles a aquellos a quienes han decidido no tomar en cuenta los principios de Dios con palabras y con obras. Esa es la aplicación o la implicación práctica en nuestras vidas. Porque muchas veces leemos la Biblia y decimos, bueno, Pablo, qué bonito que escribió, ¿verdad? Y qué bueno que él fue llamado a los gentiles y qué bueno que él lo hace o lo hizo con palabras y con obras. Pero ¿qué implicación tiene en mi vida? Cuando yo leo esto, ¿qué es lo que me dice Dios a través de estos textos? Y al estar meditando en la palabra de Dios, yo puedo ver una cronología con respecto a lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo claramente tres cosas, llenos de bondad y de conocimiento. Pues tienes que ser testigo a los gentiles. Hemos sido llamados, lo voy a repetir, hemos sido llamados a ser testigos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que han decidido vivir apartados de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. No darnos sermones a nosotros mismos como hijos de Dios, no predicarnos a nosotros mismos, no cuidarnos y consecuentarnos a nosotros mismos, sino fortalecidos, edificados unos a otros, unidos como un cuerpo, ya lo vimos en capítulos anteriores, podamos ser testigos y poder con palabras y con obras hablar a aquellos, hacer por aquellos quienes no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Hay miles y miles de personas y sobre todo en estas circunstancias, viendo las noticias, vemos lo que está pasando en California a través de estos incendios. Se está pronosticando un huracán más para Luisiana y Nueva Orleans. Estamos viendo cómo también está habiendo una lucha política increíble que en algunas ciudades claves está habiendo manifestaciones por distintos intereses políticos, pero más allá de eso,
la sociedad, la gente necesita saber del Dios poderoso que rescató tu vida y la mía. Los gentiles, aquellos que están pasando por desesperanza, aquellos que se están quedando sin casas, aquellos que están en duelo, en dolor y en tristeza, aquellos que probablemente van a ser azotados por el huracán, aquellos que se están manifestando con una idea indeleble, gris, oscura, con respecto a lo que es la verdad y la justicia. Hay muchos sectores alrededor de nosotros que necesitan saber del único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que tener bondad y conocimiento para poder llegar a aquellos con palabras y con obras. Maravilloso. Mañana vamos a ver en este espacio cómo el Señor Jesús nos habla de la potencia y el poder de su manifestación. Lo que nosotros hacemos debe de ir acompañado del poder sobrenatural de nuestro amado Dios, quien es el que por medio del Espíritu Santo convence al mundo de juicio, justicia y verdad. Nuestro trabajo no es convencerlos, amados hermanos. Nuestro trabajo es hablarles. Nuestro trabajo es amarlos. Nuestro trabajo es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro trabajo es ser testigos. Vuelvo a repetir la palabra testigos. En el hebreo original es la palabra martus, mártir. Hay un precio que pagar. Y usted me podrá decir, pastor, pero el evangelio es gratuito. Bueno, el hecho de haber recibido la salvación para mí fue gratis, para ti es gratis, pero para que otros se conviertan a ti y a mí nos va a costar. Tú y yo tenemos que pagar un precio, no por nosotros, pero sí por ellos. Jesús pagó en la cruz de Calvario y no hay nada que pudiéramos hacer. Pero al igual que Él sufrió y padeció, nosotros tenemos que también padecer y sufrir para que otros crean. Y es algo que a lo mejor se ha malentendido. Se ha malentendido y hemos caído en una comodidad. Y esta pandemia, sin lugar a dudas, nos ha ayudado a salir de nuestra zona de confort. Paradójicamente, encerrados en nuestras casas, hemos reflexionado de lo poco que hemos hecho y de lo mucho que hay por hacer. Paradójicamente, encerrados en nuestras casas, hemos descubierto la gran responsabilidad que como iglesia tenemos de ir y predicar el evangelio. Ahora más que nunca es imperante poder llevar a cabo, ejecutar la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, este es un mensaje de quizás de confrontación, no mío. Estamos solamente meditando lo que dice la palabra de Dios, exhortándonos los unos a los otros con bondad y conocimiento. ¿Cómo? Los unos a los otros, sí, los unos a los otros, no dentro de la misma iglesia, sino a los gentiles, con palabras y obras. Y de esta manera, dijo el Señor Jesucristo, sabrán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Veo aquí algunos comentarios. Elmer Villatoro, mil bendiciones. Sandra Galván, mil bendiciones. Montserrat López, María Pérez, mil bendiciones.
Bianca Payán, Montserrat López dice, así es, para hacer luz nos sacó el Señor de la oscuridad. Claro, claro. Digo, a pesar de que lo conocemos y lo hemos escuchado, lo hemos predicado, lo hemos recibido, pero una lámpara no se prende para ponerla debajo de la cama, sino para ponerlo en lo alto y alumbre. Tú y yo, si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, la gente lo tiene que ver. Aquellos que están en desesperanza tienen que saber. Esa hambre por las almas. Meternos en el plan de Dios y no querer traer a Dios a nuestros planes. ¡Wow! ¡Wow! Gustavo, tú siempre me vuelas los sesos con esas frases. Amén. Meternos en el plan de Dios y no tratar de meter a Dios en nuestros planes. Maravilloso. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Deseo que esta palabra haya sido de edificación. Te invito a que compartas con tus amigos, en tus redes sociales, con tu familia, a pesar de que es un mensaje que nos reta como iglesia, pero probablemente haya gente que necesite escuchar que Dios le ama. Haya gente que necesita escuchar que Dios está en el trono. Probablemente haya gente que necesite escuchar en este día que si ponemos nuestra completa confianza y esperanza en Dios, no vamos a ser defraudados ni decepcionados. Porque recuerda, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Nos vemos el día de mañana en una meditación más. Que Dios te bendiga y estamos en contacto el día de mañana. Mil bendiciones.